Hola, buenos días, bienvenidos todos al seminario de hoy. El seminario de hoy tratará sobre modelado de una bombilla en Rhino para Windows, ¿ok? Se trata un poquito de un seminario orientado a gente que ya conoce un poco el programa y tiene una cierta base de modelado con él, ¿vale? No trataremos herramientas demasiado básicas y tampoco entraremos en cosas demasiado específicas, ¿vale? Mi nombre es Rodrigo Bárcena. Me encargo de los temas de soporte y formación en McNeil Europa, que es, bueno, somos los cuarteles generales de Rhino, todos los productos de McNeil en Europa, Medio Oeste y África. ¿Ok? Primero de todo, ¿me escucháis bien? ¿Me escucháis correctamente? ¿Hay algún problema con el audio? Sabéis que en la parte de abajo del panel de control de GoToWebinar tenéis una pequeña zona en la que podéis enviarnos preguntas, ¿vale? Bueno, veo por aquí que ya estáis contestando. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Bueno, un poquito más sobre mí antes de comenzar. Yo soy diseñador industrial, ¿vale? Los seminarios que estamos haciendo, estas presentaciones, están un poquito pensadas para temas de modelado en general, no específicos en ningún sector. ¿Vale? De manera que creo que tanto diseñadores como joyeros, arquitectos o cualquier tipo de usuario de Rhino puede un poquito aprovecharse de ellos y comprender cosas, ¿vale? Bien, bueno, simplemente un par de proyectos para que veáis un poquito mi background y qué tipo de modelado o qué tipo de proyectos suelo trabajar, ¿vale? Aparte de trabajar en McLaren Europa, pues también me dedico al tema del diseño industrial. Bien, bueno, nuevamente un par de capturas de pantalla un poquito de lo que haremos hoy, ¿vale? Partiremos de cero completamente, simplemente utilizando una imagen de una vista lateral de una bombilla para poder trazar un poquito los contornos y demás. Y trabajaremos un poquito, pues, tanto la zona de la rosca, dándole detalles de radio, haciendo que las superficies se unan bien entre ellas, ¿vale? Tanto esto como la zona interior, con todo el soporte del filamento, etcétera, etcétera. Finalmente, si nos da tiempo, tiraremos algún render, ¿vale? El render que tenéis aquí en la parte izquierda de la pantalla pues está hecho con Rhino para Windows. Si nos da tiempo, haremos algún render, y si no nos da tiempo, lo que haremos será dejar el archivo preparado completamente para luego tirar el render después, ¿vale? A ver, una cosita más. Venga, aquí, como os decía, este es el panel de control de GoToWebinar. Y en la parte inferior tenéis, bueno, una zona en la que podéis preguntar. Eh, Hoy estaré yo solamente en la presentación, de manera que no tendré ningún asistente que vaya contestando las preguntas, ¿vale? Por lo tanto, quizá es más sencillo si dejamos todas las preguntas para el final, ¿vale? La presentación creo que durará sobre una hora, unos 60 minutos. Intentaré que esté sobre los 40, 50, de manera que nos queden al final unos 10, 15 minutos para responder preguntas, ¿vale? Entonces, lo que yo recomendaría sería pues que no lanzaseis preguntas ahora en directo mientras estamos haciendo la presentación, porque me será un poquito difícil responderlas, ¿vale? Si tenéis algún problema con el audio y demás, sí que nos podéis notificar ahí en la zona de preguntas, pues que no se escucha o que tenéis algún problema o cualquier cosa. De todas maneras, comprobad también el tema del audio en la parte superior del panel de control aquí, para ver que vuestros auriculares están activados y todo está correcto. El micrófono, si no me equivoco, lo tenéis desactivado. Déjame echar un vistazo. Sí, está desactivado por defecto, ¿vale? Porque la verdad es que somos bastantes asistentes, habría unos 180 personas apuntadas, y si activamos el audio de todo el mundo sería un poco caótico y sería un poquito difícil de seguir el tema, ¿vale? Por lo tanto, por defecto vosotros tenéis el audio desactivado, ¿vale? Bueno, vamos a ver alguna cosilla por aquí antes de comenzar. Vale, bueno, antes de comenzar, pues echar un pequeño vistazo a la zona de la rosca, que será la que más problemas nos dé, o la que más exigencias de modelado nos dará, ¿vale? Modelaremos una bombilla con una rosca tipo E27, está aquí, la Edison 27. Tamaños estándar que tenemos que cumplir, pues estos 27 milímetros de diámetro máximo y los 26,67 de punta del casquillo a la base del casquillo, ¿vale? Esto nos permitirá ahora, a la hora de importar una imagen de referencia, darle el escalado correcto para que todo esté correcto, ¿vale? Y tenga el tamaño adecuado. Bueno, empezaremos aquí a trabajar en este archivo en blanco, y antes de empezar a trabajar en el archivo en blanco os muestro rápidamente un modelo ya acabado. Es el modelo que veíamos antes, de hecho, con las diferentes partes y las diferentes zonas. Bueno, veis que tenemos aquí una imagen de referencia, un picture frame. Lo voy a desactivar. Ahí lo tenemos. Tenemos una parte de cristal que sería la ampolla, ¿vale? Simplemente es una revolución sencilla, no es muy compleja.
una parte central con el soporte de los dos filamentos, tanto este de aquí como este de aquí. Vale. Veis que aquí pues, bueno, hay una serie de peculiaridades, intentaremos modelarlas de la manera más fiel posible. Luego una parte aquí con un pequeño aislante cerámico, el borne de abajo del todo y la zona de la rosca que, bueno, como os decía, creo que nos exigirá un poquito más de detalle quizá, de concentración. Pero en realidad tampoco se trata de un ejercicio complicado, sino simplemente para, bueno, gente que ya conoce un poquito el programa y quiere coger un poquito más de soltura, pues que vea un poquito el workflow, el flujo de trabajo y demás, ¿vale? Bien, bueno, pues como os decía, esto será un poquito el archivo que con el que acabaremos. Pasamos a un archivo en blanco. Aquí lo tenemos. Y quizá antes de comenzar, generaré un par de capas para poder ir colocando todo en la capa correcta, ¿vale? Me gusta ser bastante ordenado con el tema de capas y os insistiré un poquito en ello porque creo que es importante a la hora de tener un buen archivo de Rhino y de causar la mínima cantidad de problemas posibles después. Primero de todo, la capa predeterminada, haré doble clic en el título para cambiarle el nombre y llamarla auxiliar, quizá. Aquí colocaré algunos elementos de referencia, geometría de referencia que me ayudarán a tomar las medidas correctas. Crearé una nueva capa y la llamaré Picture Frame. Picture Frame es el nombre del comando en inglés, ¿vale? Y se llama imagen de referencia, si no me equivoco, en español, ¿vale? Pasaré aquí, de hecho, a Picture Frame y maximizaré la vista frontal, ¿vale? Como sabéis, si ejecuto el nombre de un comando, si llamo el nombre de un comando con un guión bajo delante, de manera como estoy haciendo ahora, puedo llamar el nombre del comando en inglés. Utilizaré este truco un par de veces a lo largo del ejercicio para recordároslo, de manera que yo, por ejemplo, si ahora llamo Picture Frame, el comando se inicia y me pide pues una imagen. Yo utilizaré una imagen que he conseguido simplemente de internet, sin Google Imágenes, sin ningún problema. He ido a buscar un tipo de imagen como esta, ¿vale? Podéis cogerla. Yo os recomendaré que no intentases hacer el ejercicio a la vez que estemos el webinar, porque será un poquito difícil. El webinar estará disponible después, una vez esté grabado todo, además que podéis referenciaros al después. Quizá lo que yo haría ahora sería concentrarme un poquito en simplemente ver el vídeo y después, si queréis, podéis repetir el ejercicio en casa, ¿vale? De manera que podéis conseguir cualquier imagen de una bombilla en la que se vea el perfil claramente, como esta. Le doy a abrir y, bueno, aquí me la lanza. Mantengo pulsada la tecla Shift para mantener la orientación horizontal de la parte inferior. Y como os decía, espera, voy de hecho a borrar esto para repetir el comando. Si yo llamo al comando Picture Frame, aquí lo tenemos con el guión bajo delante, me permite llamar al comando en inglés. Como os decía, es marco de imagen, aquí lo tenemos. ¿Veis? Si tengo el panel de ayuda en la parte derecha activado y la actualización automática activada, esto se irá actualizando automáticamente según los comandos que yo vaya llamando, ¿vale? Utilizaré esto también un par de veces a lo largo del ejercicio para recordaros que, bueno, que el tema de ayuda siempre está disponible en esta zona de aquí, ¿vale? De manera que, bueno, lanzamos este marco, ¿vale? Aquí lo tenemos. Claro, ¿es la escala correcta de la imagen? Pues no lo sé. Como os decía, aquí tenemos algunas medidas, 27, 26,67, si no me equivoco, así. ¿Vale? Son algunas medidas que me permiten bueno, ver si esta referencia que yo he tomado es la correcta. Entonces voy a hacer una línea que tenga 27 de ancho, ahí la tenemos, y otra vertical que tenga 26,67 de alto. Y las voy a colocar aquí, esta en el 0,0 y esta tomando el punto medio como referencia. Veo que lo tengo desactivado, lo voy a activar, punto medio como Object Snap, referente a objetos, y aquí lo coloco. De manera que si yo ahora voy y coloco esto aquí, puedo escalarlo de una manera totalmente visual. Puedo escalarlo. Voy a desactivar el Gumball. Conocéis el Gumball, quizá lo utilizaremos después, es este modificador en tiempo real, ¿vale? Que me permite pues, modificar mis objetos en tiempo real. Lo voy a desactivar para tener la menor cantidad posible de objetos en la pantalla. Y como os decía, voy a hacer que la parte inferior del borne me coincida aquí
con ese punto. Esto está ahí subido, ¿vale? Y ahora sí yo selecciono el Picture Frame y le doy a escalar. Perdón, aquí lo tenemos, escalar 2D. Este será mi punto base. Con la tecla Shift llego hasta aquí y hago que esto llegue hasta aquí. Vemos que estoy tomando como diámetro máximo esos 27. Luego podré modificarlo también para asegurarme de que está en el tamaño correcto, ¿vale? En realidad la zona del casquillo, mientras la parte de la rosca, aquí lo tenemos, cubra estos 26,7 hasta el borne, la parte superior del casquillo no es importante, ¿vale? Porque estará fuera, digamos, de la zona de interferencia con la bombilla, por lo tanto, yo creo que esta será la medida correcta. Puedo deshacerme ya de estas dos líneas de referencia, no las utilizaré, ¿vale? Y en la zona de capas, pues asegurarme de que Picture Frame es la capa correcta, ¿vale? Bien, voy a crear otra capa entonces y la llamaré quizá ampolla o cristal 1. Ampolla, de hecho, ampolla.cristal, para empezar ya a crear un poquito de geometría. Pasaré a esta capa, haré que se la activa y esta la bloquearé, ¿vale? ¿Para qué la bloqueo? Para evitar arrastrar el Picture Frame y evitar modificar involuntariamente su posición, ¿vale? Voy a cambiarle el color a esta capa de aquí, quizá colocar algo naranja para tener un poquito más de contraste y asegurarme que, exacto, semi-transparente es el modo de visualización que estoy utilizando. Vale, pues voy a quizá a centrarme ahora en crear alguna curva que me permita modelar esta zona del cristal, ¿vale? Antes de empezar a crear esta curva, voy a crear un eje de referencia partiendo del 0, 0 hasta arriba. Aquí lo tenemos. Y este estará, exacto, aquí lo tenemos, en la capa auxiliar, ¿vale? Simplemente para tener como referencia central ese eje de simetría. Pues una vez ya en la capa cristal de nuevo, en la capa ampolla de cristal, voy a crear una curva de puntos de control sencilla, quizá de grado 3. Voy a bajar el grado un poquito. Y voy a activar el referente a objetos cerca. Aquí lo tenemos, para empezar a tener aquí el primer punto. El segundo punto de esta curva de puntos de control, que esté siempre en la horizontal, ¿vale? Para asegurarme de que la simetría aquí y la continuidad sea perfecta, ¿vale? Entonces mantengo pulsada la tecla Shift, exacto, para tener aquí este segundo punto. No os preocupéis demasiado quizá por la forma, porque una vez que tenga ya colocados los principales puntos de referencia, ¿vale? Puedo editarlos para asegurarme de que la forma sea la más correcta, ¿vale? De manera que puedo hacer algo así, por ejemplo. Y que baje un poquito, de hecho, para simular esa zona. ¿Vale? Tampoco será un modelado muy exhaustivo. Veis, por ejemplo, aquí que la forma no es exactamente la que tengo, no pasa nada. Le doy a activar puntos de control y editando esta posición puedo afinar totalmente esa forma. ¿Qué más puedo hacer en esta fase? Antes de activar los puntos de control, puedo mostrar el gráfico de curvatura. Aquí lo tenemos. Voy a bajar un poquito la escala. Ahí está. Y cambiar un poquito el color, quizá, para tener una mejor... voy a ponerlo rojo. Venga, a aceptar. Aquí lo tenemos. Para tener un mejor contraste. El tema es que si ahora voy a mostrar los puntos de control, en tiempo real este gráfico se va actualizando y yo puedo controlar un poquito también pues, el tipo de curvatura que voy a tener en mi curva, si voy a tener algún cambio de curvatura demasiado drástico, en fin, si voy a tener algún problema. ¿Vale? Esto es bastante interesante a la hora de crear pues, curvas de estilo, ¿no? Que llamamos. Este de aquí, por ejemplo, pues mira, que está muy bien, acá hay un punto de inflexión, no debería de preocuparme demasiado. Vale, perdón, porque parece que he duplicado aquí la curva. Aquí. Voy a añadir el objeto. Voy a bajar un poquito la escala. Venga. Y sigo modificando con F10 estos puntos de control. Quizá algo así. Ahí. Venga, muy bien. Esto va por ahí, parece que está bastante bien. Y finalmente, pues mira, estos de aquí los puedo abrir un poquito, simplemente para que se oculte la parte inferior de la curva de la ampolla de cristal, ¿vale?
Puedo cerrar esto y, bueno, parece que ya está. Voy a crear simplemente una revolución sencilla. Revolución. Este será mi eje. Este será el final de mi eje. Cualquier punto que esté a lo largo del eje. Y le puedo dar a la opción círculo completo. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Problema. Bueno, no es un problema, pero una peculiaridad. Voy a desactivar el Picture Frame y mostrar aquí modo semitransparente. Vale, esto ahora no tiene ningún tipo de grosor. ¿Vale? Yo quiero que quizá para, sobre todo efectos de render, que este modelo sea lo más realista posible. De manera que si yo quiero darle ahora algún tipo de grosor, utilizaré un comando que en inglés se llama shell. Perdón, no será shell, sino que será offset de superficie. ¿Vale? Aquí, en la zona de edición de superficies, tengo el desfasar superficie, el offset polysurface en inglés. Lo selecciono y le digo que cree un desfase de esta superficie hacia adentro, por lo tanto tendré que invertir estas normales. Le doy la opción invertir todos en la parte superior y le doy un espesor quizá de sí, 0.25 o 0.2 milímetros estará bien. ¿Vale? La opción sólido debería de estar activada, de manera que en cuanto presione Enter y acepte el comando, aquí tenemos. Se ha creado un sólido desfasando esta superficie hacia adentro. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. De manera que ya tenemos la zona, digamos, principal en mi bombilla. ¿Vale? Me interesa utilizar el modo semitransparente, aquí lo tenemos, porque me permite ver a través y ver un poquito lo que está ocurriendo también detrás. ¿Vale? Esto será interesante después, cuando ya empiece a tener el modelo un poquito más complejo, ¿no? Cuando esté un poquito más sólido, por decirlo de alguna manera, y un poquito más definido. ¿Vale? Que ahora tenemos, son y cuarto, vale, creo que vamos bien de tiempo. Voy a centrarme ahora quizá en la zona inferior, que como os decía será creo la más complicada. Voy a hacer otra capa nueva y le voy a llamar casquillo. Ok. Le cambio un poquito el color para tener un buen contraste, algo quizá como turquesa. Venga, me parece bien. Primero voy a crear la superficie principal del casquillo, ¿vale? Y luego mediante un par de trucos simularé la rosca. ¿Qué trucos voy a utilizar para simular esa rosca? Voy a crear una hélice y voy a hacer un barrido por un carril utilizando esa hélice y haber creado algunas modificaciones para, bueno, para ayudarme a crear o simular esa rosca. Pero, primero de todo, ya, voy a bajar esto aquí para centrarme exacto en la parte final. Casquillo. Venga, pues vamos a crear una superficie que empiece por aquí. Segundo punto de control. Que baje. Como os decía antes, también puedo volver a modificar esto después en tiempo real. Y mira, podemos hacer algo así. Vale, no está exactamente donde debería, no pasa nada. ¿Recordáis que os decía que esto debía tener un diámetro de 27? Pues mira, para ayudarnos otra vez, podemos hacer una recta que tenga 27/2. Si veis, en la parte superior, aquí tenemos 27/2. Esto hará que esa longitud sea de 27 partido de 2 unidades. De manera que en realidad el tamaño máximo que debería tener sería este. Por lo tanto, esto lo puedo desplazar hacia la derecha, en este caso, para asegurarnos de que tenemos el tamaño bueno. Aquí está, tocando la parte exterior totalmente de la rosca. Muestro los puntos de control y bueno, puedo editar un poquito estos puntos para simular esta entrada del casquillo, la zona recta, uno que vaya por aquí, este punto lo puedo subir un poquito arriba y este lo puedo subir también un poquito arriba para simular ese cierre de aquí, ¿no? Esta curva. Bueno, nuevamente se hago una revolución. Perdón, aquí lo tenemos, revolución, estaba llamando el nombre del comando en inglés. Veréis que me ocurre bastante que utilizo los nombres en inglés porque suelo utilizar en inglés, pero bueno, estaré atento, intentaré estar atento para evitar que esto ocurra.
tiramos para abajo, círculo completo. Vale, y aquí tenemos la parte de la superficie principal, por decirlo de alguna manera, del casquillo. Vale. Bueno, vamos a echarle un vistazo aquí nuevamente y a ver si tenemos por aquí alguna foto en la que se vea más claramente. Aquí. ¿Cuántas vueltas tenemos de la rosca? Hay 1, 2, 3, 4. Son 4 vueltas, ¿vale? Vale, tenemos que tomar nota de esto porque a la hora de simular aquí la zona de rosca, bueno, pues será interesante. Voy a ocultar, de hecho, esos dos elementos. Perdón, no el picture frame todavía, ¿vale? Y voy a crear una zona roscada, simulando primero toda una línea recta. Aquí lo tenemos, con la longitud total de la rosca, ¿vale? ¿Veis esta curva que he creado aquí? Esta zona que está en amarillo. Esto simulará toda la parte roscada. Ahora sí que puedo ocultar esto, ¿vale? Quizá me interesa ir a perspectiva ahora mismo. Vale, esto será la longitud total de la zona roscada. Voy a utilizar el comando hélice. Aquí lo tenemos. Hélice. Este será mi eje para crear el roscado. Aquí lo tenemos de un punto a otro. Y veis que ahora puedo ir controlando un poquito ya la forma de mi hélice. Me pide el número de giros. Si no me equivoco era 4. ¿Vale? Y la zona o el diámetro principal para esta hélice. ¿Vale? Puedo utilizar cualquier punto de referencia en la curva original que utilicé para hacer el roscado. Aquí lo tenemos. Bien, pues esta curva que yo he creado, esta hélice, recordad, primero definiendo la extensión con una recta, la longitud del hélice, luego el punto inicial, el punto final de esta hélice, finalmente el radio, habiendo definido el número de vueltas aquí en la zona en la barra de comandos, ¿vale? Esto será lo que me permitirá crear un poquito la zona de... Vaya, perdón, un estornudo. Esto es lo que me permitirá crear esa zona de roscado. ¿Vale? Parece que está todo bien. Vale. Yo había definido, si recordáis, yo había definido ahora la zona máxima de roscado, que será esta que he creado, ¿vale? Pero si nos fijamos, de hecho, en la parte frontal, la zona interior es un poquito más estrecha. De manera que quizá estaría bien escalar esta superficie un poquito hacia adentro. Voy a hacerlo en la zona, en la vista superior, utilizando el comando escalar 2D y partiendo del 0, 0 como punto de referencia. De manera que, si yo escalo ahora en 2 dimensiones, se mantiene la longitud, ¿vale? Pero puedo definir la zona interior, ¿veis? Ahí lo tenemos, que estará un poquito más hacia adentro, ¿vale? Tengo la zona exterior, que será la parte, digamos, roscada, y ahora tengo la superficie interior del casquillo, que será la que yo iré a buscar con estas vueltas de rosca. ¿Ok? Aquí quizá lo tenemos un poquito más claro. Vale, voy a echarle un vistazo a la ampolla para ver si aquí hay algún tipo de interferencia. Vale, vemos que ahí hay una pequeña interferencia. No pasa nada. Activamos los puntos de control de la superficie. Y digamos que lo que queremos es extender un poquito, ¿no?, la parte superior que yo tenía ahí definida. Vale, selecciono con una ventana los puntos de control superiores. ¿Vale? Y nuevamente en la vista superior, botón derecho aquí para ir a buscar los últimos comandos que he llamado, le doy a escalar 2D, partiendo del 0, 0, extiendo un poquito y veis que, como estoy haciendo esta modificación en todos los puntos de control que he seleccionado con una ventana, todo se mantiene, la simetría se mantiene, digamos, esta forma que yo había creado en la parte superior se mantiene. Lo único que estoy creando es una zona un poquito más ancha. Y voy a repetir lo mismo, ¿vale?, para repetir esa modificación. Aquí lo tenemos. Un poquito solamente. Abriendo un poquito ahí. ¿Vale? Para evitar que haya una interferencia aquí con la bombilla. Ajustar esto un poquito.
¿vale? Para que sea lo mínimo posible. Venga, bastante bien. Estoy contento. Muy bien, sigamos. ¿Cómo simular la rosca entonces ahora? Alguien preguntaba por aquí cómo repetir el nombre del comando para hacer la hélice. Se llama hélice el comando y si no me equivoco lo encontraréis aquí. Aquí está, hélice y hélice vertical, que de hecho es una manera específica para crear una hélice, ¿vale? Pero aquí lo tenéis. Recordad siempre que los comandos están un poquito organizados en familias, todo lo que es creación de curvas está por aquí, edición de curvas un poquito más abajo, creación de superficies, edición de superficies, por ahí está el tema, ¿vale? Voy a tomar aquí una pequeña medida en mi picture frame sobre el diámetro de este pipe, de esta tubería que yo tenía, ¿vale? Aquí lo tenemos. Voy a hacer una circunferencia aquí, simulando un poquito esa parte, y me da unos 1.4 milímetros de radio. Me lo voy a apuntar, ¿vale? 1.4, porque ahora al hacer esa rosca será un tamaño que necesitaré más o menos para definir, ¿no? Vale. Bien, ¿cómo simular esta rosca? Si yo hago una tubería aquí, directamente con el comando pipe, que es tubería, y le doy un radio inicial de, era 1.4, ¿verdad? 1.4 y un radio final de 1.4 también. Pulsamos intro. Se crea una tubería, ¿vale? Que podría ayudarme a definir un poquito, simular un poquito esta rosca, pero tengo algunos problemas. La rosca acaba abruptamente, si lo veis, aquí, en el plano de inicio, y se queda un poquito rara, ¿no? Las roscas no acaban así normalmente, sino que fluyen de una manera un poquito más suave hacia la parte interior de la superficie, ¿no? ¿Vale? De manera que antes de hacer esta tubería, yo lo que haré será modificarla de alguna manera para que fluya un poquito hacia adentro, ¿vale? Hacerlo así de alguna manera. Puedo simplificar toda esta curva y también puedo hacer de otras maneras un poquito esta manera de fluirlo hacia adentro, ¿vale? Y en lugar de utilizar 1.4 lo bajaré y utilizaré 1.3, si os parece. Voy a simplificar un poquito también esta curva, reconstruirla con el comando rebuild, reconstruir, porque creo que tenía bastantes puntos de control y veis, de 147 voy a bajar quizá a unos 30, a ver qué me dice. Bueno, sigo desviándome bastante. 40, 35. Vale, con 35 creo que estamos bien. ¿Para qué he modificado esta curva? Para que ahora cuando voy a mostrar los puntos de control tenga menos y yo pueda de una manera un poquito más controlada mover esto para adentro, por ejemplo. ¿Veis? ¿Recordáis el gumball que os decía? Ahora sí que lo voy a activar para poder mover esto hacia adentro. Y este también lo voy a mover un poquito. ¿Veis? Para que esa tubería que yo voy a crear ahora fluya de una manera más suave hacia la parte interior. Muy bien. Voy a hacer lo mismo en la parte inferior. Aquí. Muestro puntos de control. Vale, y como os decía antes, mira, selecciono estos dos, los muevo un poquito hacia adentro y luego el punto final lo vuelvo a mover un poquito hacia adentro. Vale, venga, y esto otro poquito más. Vale, de manera que ahora si nos fijamos en la hélice, aquí la tenemos, veis que, exacto, acaba dentro de esa superficie y también acaba dentro ahí. Vale, siguiente paso. Esto creo que lo puedo ocultar. Mira, cuando voy creando curvas que luego no voy a utilizar, o que me gustaría guardar como referencia, puedo utilizar la capa auxiliar, botón derecho, cambiar capa de objeto, las mando a la capa auxiliar y oculto la capa auxiliar. De manera que si después las necesito para cualquier cosa, ahí las tengo, pero de momento no me va a molestar, ¿vale? Bien, en lugar de utilizar el comando tubería,
me gustaría quizá que el radio no fuese constante, sino que fuese mucho más bajo en la parte inferior. Perdón, en la parte superior, aquí, en la parte inicial y en la parte final. Puedo utilizar el comando tubería, ¿vale? Y definir aquí un radio muy pequeño, aquí otro radio muy pequeño al final, y bueno, un radio de 1.4 en la zona central, ¿vale? Puedo hacer eso, pero voy a utilizar otra técnica que representa primero utilizar el comando círculo alrededor de curva, aquí lo tenemos, para crear una curva aquí de 1.3, si mal no recuerdo decíamos, vale, aquí lo tenemos. Y luego utilizaré el comando, en inglés es array curve y en español es matriz curva, aquí la tenemos, espera, voy a volver a llamarlo, aquí lo tenemos, matriz curva. ¿Qué me permite hacer matriz curva? Me permite definir una curva que está referenciada en base a otra curva. Esta es la curva de trayectoria. Me permite definir el número de elementos que yo voy a crear. Voy a darle a unos, déjame pensar, vamos a buscar 13 o 12, venga. Y voy a activar la opción paralelo a plano C. Le doy a aceptar y hago clic en la vista superior, de manera que se han creado 12 instancias, 12 copias, aquí las tenemos, esta, 12 copias de esa curva que yo había creado a lo largo de la curva, respetando siempre su orientación al plano de construcción base que yo estaba utilizando, ¿vale? De manera que todas serán perpendiculares a ese plano con la misma orientación. ¿Para qué he utilizado este truco? Ahora utilizaré, bueno, voy a ocultar un poquito la zona de la ampolla de cristal para que me moleste menos, ¿vale? Y en lugar de utilizar el comando tubería, utilizaré el comando barrido por un carril. Aquí lo tenemos. Este será mi carril. Y a la hora de seleccionar las curvas de sección transversal, voy a comenzar con un punto, que será mi punto final. Voy a darle a este radio, o esta circunferencia, a esta. Ups, perdón. Seleccionar esta curva. Y luego voy a mantenerlas todas. De hecho, las del medio, las centrales, no hace falta seleccionarlas al ser una curva constante, pero puedo darle de nuevo a la última, ¿vale? Y en lugar de seleccionar la última curva, el último círculo, ¿vale? Voy a dar la opción punto de nuevo. Ahí la tenemos. De manera que yo pasaré de un punto a una circunferencia, otra, y luego finalmente a un punto. Le doy OK, ¿vale? Y veis que aquí tenemos esa simulación, ¿no? Esa curva que yo tenía. Vale, ahora tendremos que jugar un poquito con esto, porque como veis, la curva de sección, el círculo está demasiado fuera, demasiado separado de la superficie, ¿vale? Por lo tanto, recordáis lo que había hecho antes, modificar un poquito esta superficie. Lo repetiré para que caiga sobre la zona central del círculo, esta superficie, ¿vale? Y tenga un poquito mejor definida esa zona, ¿vale? Cuidado también porque yo he estado definiendo con esta curva el diámetro máximo de la rosca, ¿vale? Puedo hacer esta tubería y después hacer un escalar en 2 dimensiones para que me caiga en esta zona de rosca máxima, o puedo modificar la posición de las secciones para que estén un poquito hacia adentro. Voy a darle a control Z antes de hacer ese barrido, ¿recordáis? Modificar esta posición un poquito para adentro, bueno, un poquito, bastante de hecho, hasta que me llegue aquí, de manera que yo cuando voy a hacer el matriz curva, este es el objeto de la matriz, esta es la curva, ups, perdón, este es el objeto de matriz, esta es la curva, y en lugar de 12 le voy a dar más, le voy a dar unas 24. Se sigue manteniendo esa posición, pero ahora el círculo está desfasado y solamente toca en la parte exterior con la curva, ¿vale? De manera que podemos repetir el truco que habíamos hecho antes, la tubería, el barrido por un carril 1, partimos de un punto final,
una sección, que se mantenga esta sección hasta el final totalmente y que vaya a buscar de nuevo este punto. Le doy a Enter. Bien, pues mira, aquí la tenemos un poquito más definida ahora. Quizá me he quedado demasiado corto con el tamaño de la rosca, ¿vale? Por lo tanto, lo repetiré. Pero bueno, veis que la forma ya sería un poquito la correcta, ¿no? de la rosca. Y veis, esto es lo que me interesaba, que ahora la rosca comienza aquí de una manera, voy a darle a aceptar, aunque luego lo borre, comienza de una manera fluida, ¿vale? Y se va metiendo un poquito hacia adentro. ¿Vale? Le doy a Control Z entonces y Control Z también. Y este círculo inicial que yo había hecho, ¿vale? Lo voy a escalar un poquito, por ejemplo, con el comando Gumball, como os decía. Con el comando Gumball, o si queréis, de hecho, lo puedo volver a repetir para asegurarme de que el radio está un poquito más cerrado con la herramienta que os había enseñado de círculo alrededor de curva. Aquí lo tenemos. Ahí va. Le habíamos dicho 1.4 radio. Ah, vale, está el diámetro. No, yo lo que quería era radio. Por eso era tan pequeño. Era 1.3. Vale, este ya está bien. Este es el bueno, como os decía, desfasar hacia adentro. Para que me toque, simplemente. Y repito esa matriz curva. Objetos de matriz, este de aquí. Curva trayectoria. 24. Creo que estará bien. Y este es el plano de construcción de base. Vale, ahí tenemos todas las curvas que hemos hecho. Veis que quizá me he pasado demasiado al desfasarlo tanto hacia adentro. Si tuviésemos activada la opción histórico, de hecho voy a activarla, activo la opción historial, le doy al botón derecho, siempre grabar historial. Y estas opciones que estoy haciendo, ¿no? De ir un poquito hacia adelante y hacia atrás, veríamos qué pasa si yo ahora, por ejemplo, repito el barrido por un carril, este será el carril, perdón, barrido por un carril. No, vale, tengo que hacer la matriz antes, correcto. Matriz, curva, selecciono los objetos de la matriz, este de aquí. Vale, 24, aceptar y este es el plano C, ¿vale? Al haber grabado el historial anteriormente, si yo ahora modifico un poquito la posición, veis que todos los objetos de la matriz se actualizan automáticamente, ¿vale? Por lo tanto, es una gran ventaja al no tener que repetir ir adelante y atrás, ¿vale? Cuando estás explicando un ejercicio a veces es más útil repetir el último paso para que todo esté claro, pero una vez estás trabajando, si tienes claro lo que estás haciendo, ¿vale? No sería necesario ir a repetir estos pasos adelante y atrás para mostraros lo que estaba haciendo, ¿vale? Repito entonces, ahora sí que sí, el barrido por un carril, este es el carril, partimos de un punto, el inicial, mi primera sección será esta, selecciono la última sección y vamos otra vez a un punto que será este de aquí. Le doy a aceptar. Bueno, y ahí ya tenemos algo que quizás es un poquito más sencillo. El único problema quizá es que este punto final es un poquito más... me gustaría que estuviese metido un poquito más hacia adentro, ¿vale? Para que fuese más redondeado este cambio, pero bueno, creo que es un cambio bastante pequeño y no será tan importante. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora para quedarme ya con la parte buena de la rosca? Selecciono la curva exterior, la superficie exterior, recortar, selecciono esta de aquí y me cargo la parte central de la rosca. Oh, ahí lo tenemos. Vale, a veces cuando estáis utilizando historial os ocurrirán este tipo de modificaciones, no os preocupéis. Vale, y estas dos las puedo unir juntas y deshacerme de la parte interior, perdón, exacto, de la rosca que había creado, de manera que ahora tengo ya una superficie única. Con el comando Clipping Plane, este de aquí, ¿dónde está? Clipping Plane, plano de recorte, plano delimitador, puedo activar
un plano aquí que me permite comprobar si lo que estoy haciendo es lo correcto. Vale, ahí lo tenemos. Veis que me he cargado una parte, pero que no he eliminado toda la zona, digamos, todas las partes de la rosca que no necesitaba. De manera que voy a repetir estos últimos pasos. Recordad, esta es el elemento recorte, darle a recortar. ¿Y cuáles más tengo que eliminar? Pues probablemente esta de aquí, esta de aquí, zona central, esta de aquí, zona central. Y ahora me parece que sí que está ya definida. ¿Vale? A veces ayuda también mostrarlo en la vista renderizada. Vale, de manera que vemos aquí lo veis, el dibujo central de la rosca, perdón, el dibujo interior de la rosca y la parte exterior. Vale, le voy a dar a guardar de momento para no perder todo esto que he creado. Y el siguiente paso para crearla en el escritorio directamente, sin título, bombilla 1. Vale, guardar. Aquí lo tenemos. Vale, vuelvo al modo semitransparente y ahora simplemente para ir finalizando esta parte de la rosca seleccionaré todas las superficies, seleccionar superficie junto con esta polisuperficie y las uniré en una polisuperficie abierta y voy a crear un fillet, un empalme un fillet edge, aquí lo tenemos, donde está, empalme de radio variable y selecciono este radio. Voy a intentar seleccionar todo el radio de manera que dé la vuelta. Vale, aquí lo tenemos. Este por abajo y este por arriba. Estos dos. Hay opciones aquí que me permiten empalmar en cadena todos los bordes que quiero filetear, ¿vale? Que quiero hacer el redondeo. Aquí lo tenemos. Vale. Pulso intro. Y ahora cuidado porque al haber aquí un cambio bastante drástico, el radio que tendría que hacer, quizá voy a darle a previsualizar, ¿sí? Aquí quizá tenga problemas si el radio es demasiado grande. ¿Vale? Dejamos que se piense unos segundos. Programa, vale, con 0.1 quizá me da algún problemilla por ahí. Voy a bajarlo todo, darle a definir todos. Y en lugar de 1.0 voy a bajar quizá a 0.6. Bajarlo un poquito para que el cambio no sea tan drástico. Vale, creo que con este mejor. Y en unos segundos. Vale, mientras tanto voy a echarle un vistazo a la zona de preguntas. Aquí alguien preguntaba que la versión 4 no tiene Gumball. ¿Cómo se puede hacer entonces? Bueno, en realidad el Gumball simplemente es como un atajo que te permite controlar el plano de construcción en el que tú estás trabajando, digamos, en tiempo real, ¿vale? Si no tenéis el Gumball porque estás utilizando una versión antigua de Rhino, podéis utilizarlo con los comandos clásicos de mover, rotar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tendréis que emplear un poquito más de tiempo en definir el plano de construcción sobre el que estáis trabajando, ¿vale? Preguntáis también dónde se puede ver el vídeo una vez finalizado. En nuestro canal de Vimeo, que luego al final pues os pasaré un enlace. De todas maneras, GoToWebinar, el sistema os envía un enlace de seguimiento al final una vez que haya acabado el seminario con estos enlaces, ¿vale? O sea que no os preocupéis si después queréis ver el vídeo, será bastante sencillo para vosotros. ¿Vale? Venga, voy a dar un poquito de prisa una vez que ya he terminado, digamos, la parte más compleja. Voy a dar un poquito de prisa y en la parte frontal acabar de definir la zona aislante aquí, simplemente con otra superficie, con empalme y el borne, ¿vale? Bueno, voy a hacerme una capa nueva que sea contacto o borne inferior. Ups, borne inferior, le voy a dar un color también un poquito diferente para que haya algo de contraste, lo activo. Vale, y aquí me creo, partiendo del 0, 0, que era mi zona central, me creo esta curva tan sencilla, le doy una revolución. Aquí tenemos mi eje, círculo completo, ya tenemos el borne, ¿vale? ¿Cómo crear la zona aislante ahora
Vamos a perspectiva, quizá lo veremos un poquito mejor. Cómo crear la zona aislante de una manera rápida y sencilla. Primero de todo, me voy a crear una nueva capa que sea aislante. ¿Vale? El tema de las capas también me ayudará bastante después cuando cree materiales, prepare para el render. ¿Vale? Y una vez que estoy en la capa aislante, le digo que me cree una mezcla, una fusión entre dos superficies. Entre esta de aquí y entre esta de aquí. Cuidado porque al haber unido todo esto junto, no me deja hacerlo. Este es el comando que yo quiero utilizar. Mezclar superficies. ¿Se me deja pillarla? Sí, me deja pillarla. Y esta de aquí. ¿Vale? ¿Están alineados los bordes? Sí, correcto. ¿Vale? Le doy a tangencia. Y aquí tenemos, en cuanto le dé a aceptar, me habrá creado esa zona aislante automáticamente. Voilà, pues una manera bastante sencilla de crearme esta zona aislante, ¿vale? Claro, ahora de simular ahora un poquito, veis que aquí el cambio es constante, debería haber un pequeño reborde, ¿vale? Puedo coger esta superficie, utilizar el comando de edición de sólidos cap en inglés, que está para agujeros planos. Ok. Voy a utilizarlo también aquí, cap, tapar objetos planos, a ver si lo encuentro. ¿Vale? De manera que tengo dos sólidos y lo que haré será crear un pequeño radio con fillet edge, recordáis, el que yo había utilizado antes, empalme de radio variable, aquí está, y me creo un pequeñísimo radio, simplemente cosmético aquí, menos de 0.6, lo voy a hacer más pequeñito todavía. Definir todos, lo voy a hacer de 0.2, que sea simplemente cosmético para que evidencie que hay un cambio de material, ¿vale? Ahí lo tenemos. Activo el borne de nuevo, lo vuelvo a mostrar y repito el mismo comando aquí, 0.2. En realidad ahora lo voy a hacer incluso de menos de 0.2, ¿vale? Al ser más agudo este ángulo, 0.05 incluso, ¿vale? De manera que aquí a nivel microscópico casi me queda ya un cambio un poquito más real. Todas estas cosas luego a la hora de hacer el render se notarán, ¿vale? Y se notará pues que haya habido un poquito más de trabajo y están las cosas hechas con un poquito más de cariño, ¿vale? Voy a tapar esta zona plana de aquí, en la parte inferior del casquillo, y lo voy a unir todo. Cuidado cuando estamos trabajando en unir objetos y demás, porque a veces se puede cambiar la capa donde están creadas los objetos, ¿vale? De manera que vuelvo a la capa casquillo y repito aquí, voy a crear otro fillet más, otro empalme de radio variable. 0.05, sí, quizá está bien, quizá un poquito más. Definir todos y lo voy a subir a 0.2 este. Venga, aquí, me gusta este. ¿Vale? Quizá incluso un poquito más. Vale, definir todos. 0.4. Venga, perfecto. Si no estáis contentos exactamente con esto de aquí, recordad que haciendo un escalar 2D de estos dos, por la superficie, escalar 2D, el punto de origen 0, y puedo hacer que crezca un poquito hacia los lados para que me acabe de cubrir esa zona aquí en la parte superior, ¿vale? Aquí ya me queda un poquito más realista. Me tengo que centrar ahora y me tengo que dar un poquito de prisa para trabajar en la zona central de la bombilla, ¿vale? Todo por aquí y demás. Venga, vamos a darnos un poquito de prisa, un poquito de caña y voy a llamar a esto pues filamento. Perdón, antes de filamento el soporte central, ¿vale? Voy a llamarlo central sin más y cambiar aquí. Y en la zona frontal voy a activarme los controles auxiliares y mediante unos puntos de control sencillos yo voy a ir definiendo. Perdón. Primero voy a crear una polilínea y luego voy a ir trabajando Vale, este de aquí. Voy a hacer una revolución de este. Y voy a ir de aquí a aquí.
círculo completo, vale. Bien, y ahora en perspectiva, hacer aquí un empalme de radio variable, como había hecho antes. De hecho, si hago botón derecho, aquí lo tengo, y voy a hacerme un empalme aquí, aquí y aquí, ¿vale? Y voy a bajar un poquito el radio hacia los 0.1, quizá un poquito más. Ups, perdón. 0.2, venga. Ups, vale, no pasa nada, simplemente sea... Vale, está bien, todo en orden, correcto, venga, pues seguimos trabajando. Si os fijáis en las bombillas, aquí hay como una zona un poquito más aplastada que vuelve a tomar una forma más redonda en la parte central, ¿vale? Voy a intentar simular esto con una curva de puntos de control que empiece aquí, suba hacia aquí, siga aquí y acabe aquí, ¿vale? Esta curva aquí la tengo. Voy a moverla un poquito hacia allá, mostrar de nuevo los puntos de control, oculto el casquillo. ¿Para qué oculto el casquillo? Para poder bajar este punto abajo del todo. Con este desplazarlo un poquito hacia la derecha y quizá este bajarlo un poquito hacia abajo, de manera que me simule este cambio fuerte. Ahí. Venga, vale, perfecto. Repito la revolución. Círculo completo. Hop, aquí lo tengo. Bien, 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 bien. Y ahora, como os decía, esto a veces está un poquito chafado, ¿no? Pues vamos a simular esa forma, bien mediante el comando escalar en una superficie, escalar en una dirección, perdón, o bien mediante este manejador aquí del Gumball que me permite hacerlo, de hecho, chafarlo un poquito en esta dirección, ¿vale? Y alargarlo un poquito en la otra. De manera que me queda un poquito más realista, ¿no? ese cambio. Y aquí, como había hecho antes, simplemente hacer una mezcla de superficies y pasar de aquí a aquí. Le podemos dar curvatura, de hecho, activamos la previsualización, a ver qué tal. Bueno, en lugar de curvatura, creo que en la parte 2 podemos ir a tangencia. Exacto, para que me quede un poquito más fluido. Si no nos gusta mucho esta forma, para evitar aquí que haya un cambio tan drástico, esta última zona de los puntos de control la podemos bien suprimir, ¿vale? O bien escalar de nuevo con el 2D como habíamos hecho antes. Y veis que aquí puedo abrirlo un poquito para que el cambio vaya un poquito más hacia adentro. ¿Vale? Repito el mezclar superficies de esta a esta. Vale, ahí ya me queda un poquito más realista, más interesante. Uno todo esto junto, hop, ahí va. Bien, 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 bien. Esta será la parte central del cristal. No haré toda la parte, digamos, todos los entresijos, el que habla de dentro, ¿vale? Porque no me interesa, no se va a mostrar en el render. Simplemente esto. ¿Qué más cosas tengo que hacer? El filamento, ¿no? Voy a llamar esto nueva capa filamento. ¿Qué hora tenemos? Uy, son -5, quizá nos extendamos dentro un poquito más, ¿vale? Quizá nos pasemos 10 minutos, espero que no resulte un problema, ¿vale? Pero la verdad es que se me ha hecho tarde, sobre todo al hacer la zona de la rosca, que era un poquito complicada. Filamento, paso aquí, activo de nuevo el picture frame, hop, y aquí los tenemos, vale. Partimos de aquí quizá, subo para arriba una vertical, subo otra. Recordad, como siempre yo prefiero a la hora de crear curvas, que primero prestar un poquito de atención al layout, a la posición de los puntos, ¿vale? Y no tanto quizá a la forma, ¿vale? Porque esto siempre lo puedo controlar después en una segunda, aquí como estoy haciendo ahora, en una segunda instancia, tocando un poco esas posiciones, ¿vale? Ahora una vez que tengo creado este filamento, sí que puedo con el comando tubería, como había hecho antes, tubería, y hacer un radio que sea muy pequeño,
¿vale? Pues quizá de 0.1 quizá, vamos a probar. Diámetro, de hecho 0.1, vale, por lo tanto 0.05 y vamos a ver qué tal. Le doy OK, OK, voy a ocultar el picture frame. Bueno, sí, vale, parece que está bien, ¿no? Que es realista. Vale, quizás es demasiado fino, por lo tanto voy a repetirlo y a doblarlo. Tubería. Y que el radio inicial sea de 0.1. Le doy OK varias veces hasta que lo tengamos aquí. Vale, perfecto. Venga, más realista, este me gusta más. Puedo seleccionarlo y en la parte frontal hago un mirror. Mirror, simetría. Aquí lo tenemos, reflejar. 0 arriba, ahí tenemos otra parte. Muy bien. Bien, me quedan estos otros dos filamentos, que sería esta recta de aquí. Vale, aquí en realidad hay como una pequeña curvatura, da como una vuelta. No la voy a simular porque para el tamaño del render que yo voy a crear en realidad no se vería, ¿vale? Por lo tanto, esto simplemente lo voy a simular yendo un poquito abajo, uniendo estos dos, haciendo un empalme aquí, ¿vale? Ahí está bien. Y ahora cuidado porque dependiendo de dónde coloque esto, dependiendo de la posición donde coloque esto, ¿vale? Esto debería de estar rotado un poquito para que luego el filamento tenga esa forma como arqueada, ¿vale? ¿Cómo puedo simular esto? Pues quizá en la parte superior, aquí lo tenemos, utilizando el comando rotar, partiendo el 0, 0, roto ese objeto unos grados, ups, perdón, déjame desactivar el gumball para tenerlo todo bien y quizá activar la vista semitransparente. Vale, aquí tenemos esa recta. Repito, comando rotar. 0, 0 será mi centro de rotación. Y muevo un poquito. ¿Por qué no me deja hacerlo? Voy a intentar hacerlo desde perspectiva, que quizá lo veo mejor. Ah, vale, es que tenía activado el orto, entonces por eso me está haciendo cosas raras, ¿vale? Vale, pues aquí lo roto, me da igual realmente el tamaño, perdón, el ángulo de rotación, ahí lo tenemos. Y si ahora hago en frontal una simetría, reflejar, y hago esto para arriba, ¿qué tenemos en perspectiva? Quito el picture frame para verlo. Vale, pues bien, tenemos definido pues esta zona, digamos, de 4 puntos. Aquí la tenemos. Y voy a hacer una polilínea que vaya de aquí a aquí. Vale, a esto le hago un mirror también, reflejar. Ahí va. Vale, y ahora, ¿cómo simular un poquito esta curva por aquí? Voy a unir estos dos. Estos tres los uno juntos. Y hago un fillet, aquí un pequeño redondeo, para simular el filamento. Aquí, de aquí a aquí. Sí, vemos que da un poquito de vuelta. Muy bien. Y de aquí a aquí. Vale, y también da un poquito de vuelta. Y estas dos tendré que hacer también una tubería, como había hecho antes. Esta sí que será muy finita. En lugar de 1, pues quizá de 0.75. Ups, demasiado. Aquí me he colado totalmente. Creo que tenía control Z. Debe tener algún valor anterior. Vale, el radio del tubo debería ser de 0.075, ¿no? O 0.01, quizá, una cosa así. ¿Vale? Exacto, para tener una tubería ahí finita, correcta. ¿Vale? ¿Y cómo simular el filamento? ¿Recordáis que antes habíamos utilizado el comando hélice? Pues hay otra opción. Cuando llamo el comando hélice, voy a llamar al comando hélice, hay una opción que se llama alrededor de curva. Selecciono esta curva, ¿vale? El tema de giros aquí lo voy a subir bastante, darle como unos 50 giros. Y veis que si consigo ajustar el radio para abajo, pues puedo simular de una manera bastante realista ese
filamento, ¿vale? Y se ha creado alrededor de la curva que yo había definido, ¿vale? Quizá deberíamos de trabajar un poquito el tamaño de del radio y demás para que sea más realista, pero veis que ahí lo tenemos, ¿vale? Le voy a dar unas cuantas más vueltas. Le voy a decir entonces aquí en hélice, alrededor de curva, selecciono la curva, giros y en vez de 50, 60, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más grande entonces, por ahí lo tenemos, ¿vale? Esta curva original la puedo borrar ya y con el filamento sí que puedo hacer una... Vale, podría recortar un poquito para que quede más limpio esta zona, este punto. Bueno, si queréis hacer este tipo de cosas, recordad que con el comando partir, si le doy la opción punto, puedo seleccionar en directo un punto aquí, ¡pam! Y se parte la curva en ese punto, ¿vale? Para que luego quede el filamento interior totalmente. Voy a repetir lo mismo, le doy a la opción punto, ¡pam! El punto en el que partir la curva, aquí, de manera que quede dentro y esto lo pueda borrar, ¿vale? Y ahora toda esta curva le puedo dar a la opción el comando tubería y hacer que el diámetro total sea de 0.1. A ver qué tal. Quizás demasiado gordito. Venga, pues voy a hacerlo de la mitad. 0.05. Un par de veces a Enter hasta que el comando se acepte y voilà, aquí lo tenemos, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos un poquito ya toda la parte central también definida. Voy a asegurarme de que todo está en la capa correcta, por lo tanto en la zona aislante, vale, perdón, no la zona aislante que la tengo bien, sino la zona central le voy a dar otro color, cian, vale, bien, esta es la zona central y luego todo lo que es filamento, ¿no? Esas 4 o 5 superficies centrales sí que están en la capa filamento que le voy a dar un color, venga, este verde. Vale, bien, perfecto, ahí las tenemos. Estos simplemente son colores de visualización para que a mí me ayuden, ¿no? En todo lo que es modelado y demás. Guardo de nuevo por si acaso, archivo, guardar. ¿Qué hora tenemos? Las 11 justo. Vale, pues voy a dedicarle simplemente unos 5 o 10 minutos a preparar un poco lo que sería el modelo para hacer un render, ¿vale? No creo que nos dé tiempo para hacer el renderizado, pero bueno, sí que podemos ir viendo el tema de asignar materiales y preparar un poquito el modelo con algunos detalles, ¿vale? Hay alguna gente, por aquí algunos asistentes que dicen que se tenían que ir, lo siento, no os preocupéis, siento haberme extendido más de lo previsto, vaya, no os preocupéis porque el webinar está siendo grabado y lo pondremos a vuestra disposición pues, en un par de días para que lo podáis ver después cuando lo recibáis, ¿vale? El enlace. Si os desconectáis ahora no os preocupéis porque el enlace de seguimiento con el webinar también lo recibiréis, ¿vale? Venga, pues vamos a ir cerrando ya entonces el ejercicio. Activo de nuevo la ampolla de cristal. Vale, voy a seleccionar todas las curvas que yo he creado. Seleccionar curvas, Cell CRV, ¿vale? Y las voy a mandar a la capa auxiliar y voy a ocultar esta capa de manera que me quedaré exclusivamente con las superficies que he creado, ¿vale? Sin el picture frame y sin las curvas. Ahora, una vez que tengo todas las superficies, que serán las que a mí me interesa mantener para hacer el render, las voy a agrupar. Aquí lo tenemos. Y yo algo que suelo hacer, ahora cuando voy a tirar un render, es quizá todo lo que es el trabajo, pues como os fijáis, pues lo he utilizado, he creado el trabajo en base a unos planos de referencia, superior, frontal, derecha, ¿vale? Porque esto me ha ayudado a la hora de modelar el ejercicio, ¿vale? Pero esto no es una posición muy realista para mi bombilla, ¿no? Si quiero hacer un render, pues la bombilla debería estar tirada, un poquito cantada hacia un lado, ¿vale? Eso sería lo correcto. Entonces lo que he hecho es simplemente crear una copia de esta bombilla, mantengo la original y la oculto para que no aparezca en el render y ahora puedo trabajar con esta y ya quizá orientarla en una posición un poquito diferente, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser rotarla un poquito, ¿vale? Para que esta orientación del filamento no concuerde con ningún punto, sino que sea una posición un poquito más natural. Y ahora en frontal la voy también a rotar, tumbándola, ¿vale?
Esto será algo que tendré que hacer un par de veces para que la posición sea lo más natural posible, ¿vale? Partiendo ahora de este punto de contacto, casi punto de contacto, buscamos este de aquí, que sería el final, y casi lo dejamos ahí tocando, ¿vale? De manera que, si os fijáis, está ya prácticamente flotando. Puedo bajarlo un poquito simplemente, ¿vale? El render quedará más realista si el objeto se queda flotando unos, nada, décimas de milímetro, centésimas de milímetro por encima, ¿vale? Aquí también, perfecto. Vamos a ir simulando, entonces ahora, ya un poquito el entorno, materiales y demás, ¿vale? Hay una opción aquí que se llama plano de suelo, que permite crear un plano en el suelo, en lo que sería el plano XY, lo de activar, ¿vale? Aquí no vemos nada, pero a la hora de tirar un render, pues sí que se verá ese plano, ¿vale? No tiene ninguna textura asignada de momento y puedo cambiarle la altura, ¿vale? Tema de texturas y materiales. Voy a utilizar texturas y materiales estándar totalmente, ¿vale? Por lo tanto, en mi zona de perspectiva, aquí, primero de todo, voy a crearme quizá una vista que a mí me interese, esta por ejemplo, ¿no? En la que se puede ver todo el detalle del filamento y es una orientación pues bastante realista, ¿vale? Si me gusta esta vista en la zona de vistas guardadas, puedo guardarla y llamarla quizá render 1, aceptar. Venga, ahí lo tenemos. De manera que después, si yo cambio de vista y demás, por ejemplo, sigo aquí trabajando, siempre puedo volver a esta que había creado haciendo doble clic. Voilà, ahí la tenemos. Hago botón derecho aquí en esta zona y voy a llamar a la capa, a la barra o opción, zona de trabajo de... no de marco de imagen, perdón. Ah, vale, sí, está bien, de materiales, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo tenemos, materiales. Y en cuanto le doy a añadir, me va a la carpeta que contiene los materiales estándar. Voy a añadir unos cuantos materiales estándar, que será el plata. No es de plata nuestra bombilla, sino que será de metal, de acero, latón, de hecho, en la zona del casquillo, pero al tener un chapado, pues quizá el material que mejor lo simula es el plata, ¿vale? Entonces, para esta zona voy a utilizar el plata. ¿Cuáles más necesito utilizar? Quizá un plástico... Hago doble clic aquí. Un plástico brillante, un negro reflectante, que será el que utilizaré para la zona aislante, ¿vale? Aunque no responda a la naturaleza original del material, es la que mejor lo simulará, ¿vale? Por lo tanto me voy a quedar con ese. En cuanto a transparente, puedo utilizar un vidrio normal y corriente para la zona del vidrio, ¿vale? Le doy a abrir y no sé si me falta algo, ¿vale? Sí, quizá alguno blanco sencillo, como un plástico blanco mate para el plano de tierra, ¿vale? Entonces voy aquí a plano de tierra y en material, en lugar de material predeterminado, selecciono el blanco mate que yo había creado antes, ¿vale? Y aquí voy a empezar ya a tocar cosas, voy a pasarme al modo renderizado. No hay ningún material asignado, de manera que ahora mismo todo lo estamos viendo un poquito gris, ¿verdad? No pasa nada. En la zona de capas, por ejemplo, aquí, si hago clic en la ampolla casquillo, le doy a material, dice, vale, material predeterminado. No quiero el predeterminado, sino quiero uno de los que he seleccionado. Estoy tocando la zona de la ampolla cristal, pues voy a seleccionar vidrio y aceptar. Voilà, aquí ya empieza a simularse esa zona de vidrio. Parte central, lo mismo, voy a seleccionar también el vidrio. Aceptar. Ya lo hemos hecho ahí. El aislante, como os decía, pillamos el negro reflectante. Ahí va. Asegurarme aquí. Vale, una vez que ya hemos colocado esto, digamos, en la zona correcta, podemos abrir los grupos, ¿vale? Para que esto se vea todo, abrir el grupo para que se vea todo en la zona correcta. ¿Vale? Y asegurarme de que está todo bien. Venga, el borne era metálico, por lo tanto le asignaré el material plata. Ahí está. Y en la zona del casquillo, plata. Aceptar. Al filamento, plata también. Vale. Voy a guardar todo.
antes de tirar un render es buena idea guardar, porque al ser una operación que requiere mucha memoria y demás, pues esto se puede ir un poquito al traste, ¿vale? Venga, vamos a hacer un render sin más, sin tocar nada previamente para ver lo que está saliendo. Nos aseguramos que el renderizador de Rhino sea lo que estamos creando. Tiro el render. Debería ir bastante rápido. No va tan rápido. ¿Por qué no va tan rápido? Quizá por el tamaño, ¿vale? Entonces, hacemos clic con el botón derecho en la bolita del render para ir a la configuración de renderizado. Y lo que haré ahora para agilizar un poco el tema de trabajo y tal, será bajar bastante la resolución, ¿vale? De manera que ahora podamos tirar renders así rápidos y veamos un poquito el resultado simplemente en unos segundos o en un par de minutos como mucho, ¿vale? Veis que voy un poquito más rápido. Vale, cosas a tocar o cosas a hacer para que este render sea un poquito más realista, porque ahora mismo, como veis, los reflejos quizá no son muy realistas y, bueno, no está todo lo bien, todo lo realista que debería, ¿vale? Cosas que deberíamos hacer. Primero, esta superficie no es sólida, por lo tanto lo que haré será solidificarla, dándole la opción aquí, Cap, ¿vale? Tapar agujeros planos. Se ha tapado el agujero plano por debajo, de manera que ahora el objeto será mucho más realista, ¿vale? Al tener esa masa. ¿Qué más? Tema de entornos, iluminación en las opciones de renderizado, ¿vale? Todo lo que subamos aquí mejorará la calidad, ¿vale? Pero penalizará bastante el tiempo. Por lo tanto, lo voy a dejar en medio. Quizá no nos dé tiempo, de hecho, a ver el render terminado, pero bueno, eso será un poquito lo que más nos interesaría. Tema del fondo. Voy a utilizar un entorno, ¿vale? ¿Por qué utilizo un entorno? Un entorno HDR, una imagen de alto rango dinámico, lo que me permite es, aquí en entornos, en la zona por defecto de Rhino, voy a hacer un estudio de Rhino, me permite simular unas condiciones de iluminación para que todo el tema de reflejos y demás sea lo más realista posible, ¿vale? De manera que voy a activar esta opción de estudio de Rhino y voy a activar también la opción de luz cenital, que me creará una iluminación un poquito más difusa, ¿vale? Quizá más interesante y más realista, ¿vale? Lo voy a aceptar. Vale, aquí no vemos nada porque cuando creo una serie de opciones aquí en la zona de renderizado, en el renderizado en tiempo real, esto pues no es posible visualizarlo, ¿vale? Es una pequeña penalización que tenemos, pero bueno, tenedlo en cuenta. Ahora se trataría un poquito de ir tirando renders, ir ajustando un poquito esas opciones que hemos definido, ¿vale? El problema es que cuando activamos la opción Skylight, la opción de luz cenital y la opción de reflejos, de entorno, el render penaliza bastante el tiempo, ¿vale? Y ahora tardaría unos 10-15 minutos en hacerse, ¿vale? Entiendo que tampoco es muy interesante que yo esté hablando aquí con una pantalla en negro y que no veamos ningún resultado, ¿vale? Por lo tanto, quizá no finalizaremos el render, pero bueno, me interesaba sobre todo mostraros un poquito pues esas partes más importantes que yo considero a la hora de hacer el render. Os voy a mostrar un par de renders que yo había hecho utilizando estas mismas vale, aquí lo tenemos, estas mismas opciones. Aquí lo tenemos, este render, por ejemplo, pues es el modelo que os había mostrado antes, exactamente con las mismas opciones con las que yo he trabajado ahora, ¿vale? La única diferencia, y aquí os la muestro, es que en el modelo que yo tenía, que es no este, sino este de aquí, en la parte central, ¿vale? Este modelo lo hizo mi compañera Verena Vogler, y en la parte central sí que se había simulado también este vacío, esta pequeña presión que tiene la zona central, ¿vale? Esto es debido al proceso de fabricación para que estos dos soportes del filamento se queden fijados, ¿vale? Yo creo que esa es la única diferencia así de modelado grande en cuanto al render, ¿vale? Porque estos dos renders están hechos de hecho con este archivo directamente. No con este de hecho, sino con otro que se llama Lightbulb Render, ¿vale? Luego si queréis dar con estos archivos, nos enviáis un correo a la dirección de soporte general y os puedo pasar el archivo por si queréis comprobar un poquito pues,
cómo habéis ido trabajando en base a lo que hemos dicho, compararlo un poquito con el resultado final. También os puedo pasar la imagen que yo he utilizado, la imagen de referencia, que es esta de aquí, pero ya os digo que es una imagen sencilla, bajada de Google Imágenes, un poquito en la que se muestra un poco el perfil, ¿vale? Voy a echarle voy a echarle un vistazo a las preguntas, ¿vale? Ahora que ya hemos terminado, para ver si hay algo que ha quedado pendiente por aquí. Vale, Afonso pregunta Afonso Archiboli, un gran conocido nuestro, hola Afonso, pregunta si luego a la hora de renderizar con otro motor como VRAE estos materiales que están aplicados sirven. Sí y no, se renderizará, pero serán simulaciones de materiales, ¿vale? Por lo tanto, no es un render, no serán materiales realistas. Siempre que cambies de motor de renderizado, deberías de volver a aplicar los renders para que sean lo más interesantes posibles, ¿vale? Se puede dar luz a la bombilla de tal modo que pareciera que está encendida. Podemos simular esto de varias maneras, ¿vale? Voy a ir a Rhino, aquí, y voy a mostraros algunas cositas que podríamos hacer, ¿vale? Voy a desactivar el modo de renderizado para que sea más realista, ¿vale? Cuando estamos creando materiales o cuando estamos asignando materiales, yo había creado aquí uno, vale, voy a crear otro que se llame especial, y no, perdón, no especial, sino que sea metal, vale, plata. Venga, aquí tenemos otro. Agregamos un nuevo material con la misma configuración, ¿vale? Que se llame plata 1. Vale, simplemente plata para asegurarme de que está asignado en el material filamento. Vale. Plata. Entonces yo ahora voy a modificar este material y hay opciones para que sea autoluminiscente, ¿vale? En color de emisión, en lugar de negro, si yo le salgo tirando hacia el blanco, un color más claro, este material ahora emitiría luz, ¿vale? De todas maneras, os voy a ser sinceros, no es una opción que el renderizador de Rhino esté plenamente conseguida, ¿vale? No es todo lo realista que quizá debería, ¿vale? Por lo tanto, se puede simular, pero quizás es más realista cuando estás simulando, por ejemplo, proyecciones que están retroiluminadas, ¿vale? Ese tipo de cosas, no una bombilla incandescente, ¿vale? También habría la opción de crear puntos de luz, crear focos de luz, una luz puntual que partiese de aquí. Claro, al ser un render de detalles, si yo creo que un foco puntual de luz, ¿vale? Se vería como un fogonazo y que la luz parte de un punto, ¿vale? No se vería como todo el filamento está siendo iluminado. Por lo tanto, tampoco es muy realista, ¿vale? Esta opción en Rhino, la de crear un material autoluminiscente, no es todo lo buena de que vería. Si queréis simular bombillas que están vistas un poquito más a lo lejos, el foco puntual sí que sería interesante, ¿vale? Yo ahora que ya tengo la zona de iluminación abierta, recordáis, yo había hecho la iluminación, había simulado la iluminación aquí dándole la opción luz cenital y utilizando un entorno. Si podéis dedicarle un poquito más de tiempo al render y crear además una luz cuadrada, un marco rectangular de luz, el render será todavía más realista, ¿vale? Porque los reflejos serán más realistas y todo se verá un poquito más chulo, más interesante, ¿vale? Simplemente cuando vais añadiendo luces, tened la picardía quizá de editar el entorno. Aquí voy a editar. Y la textura que yo estoy utilizando, bajarle un poquito el multiplicador de la exposición, ¿vale? Ahora está utilizando, por decirlo de alguna manera, el 100% de la luz, de la potencia que este mapa de entorno me permite utilizar. Si yo lo bajo y lo pongo a 0.6, será una iluminación un poquito más tenue, un poquito más interesante, con más matices, que yo luego puedo complementar para crear brillos puntuales con una luz, un marco de luz, por ejemplo, ¿vale? Entonces voy a crear una luz rectangular, la creo aquí, por ejemplo, ahí la tenemos, y ahora juego un poquito con las vistas para orientarla y rotarla y que sea un poquito más realista. Aquí la tenemos, por ejemplo, la voy a rotar otro poquito, ¿vale? De manera que yo ahora cuando tire el render, pues esta iluminación, como os decía, sea un poquito más realista, ¿no? Con más detalles y más matices. También opciones de luz, propiedades, bajarle un poquito el modificador, bajarle la intensidad para que no dé fogonazo, sino quede tan fuerte, ¿vale? Pequeños consejillos. Vale, muy bien.
Vale, hago encomienda aquí, que le ha parecido bien el evento, que le ha gustado el seminario, pero que quizá deberíamos hacerlo de una manera más seguida. Bueno, estamos haciéndolo más o menos cada 2 meses, un render, pero es que como tenemos que hacerlo con todos los idiomas europeos, que son 5, pues cuesta un poquito de organizar estas cosas y demás. Pero bueno, tomamos nota del dato, perdón, e intentaremos hacerlo con un poquito más de seguimiento. Recordad, insisto, todo esto está disponible si vais a nuestro canal de Vimeo, vimeo.com, y busco Rhino. Vale, me salen una serie de rinocerontes, pero no nuestro Rhino. Aquí, estos son los nuestros, digamos, este es nuestro usuario, Rhino Tutorials, y la página es vimeo.com/Rhino, ¿vale? Si vais a colecciones y canales, veis que está organizado por idiomas y tenemos los webinars en francés que hemos ido viendo, en italiano, en español, alemán, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos estarían aquí en español. Vamos alternando entre webinars básicos y más complicados, y vamos alternando también entre Rhino y Mac, ¿vale? Como sabéis, entre Windows y Mac. La interfaz es un poquito diferente y bueno, pues por eso intentamos atacar, digamos, tanto la opción de Rhino para Mac como para Windows, ¿vale? ¿Qué más preguntas por aquí? Fernando Mateo pregunta qué parámetros para que las sombras no se proyecten de color negro, ¿vale? El tema de las sombras lo podéis controlar, aquí el tema de las sombras lo podéis controlar en las opciones de renderizado, si no me equivoco. Perdón. Vale, perdón, no es aquí. Con la luz que habéis creado aquí, ¿vale? Intensidad de sombra, podéis bajarlo, ¿vale? Si queréis que esta luz que hemos creado no genere unas sombras tan potentes, tan fuertes. Podéis bajarlo para que las sombras sean más difusas y demás, ¿vale? Aquí lo podéis tocar. ¿Qué más cosas sobre el entorno que yo os había mostrado aquí? ¿Qué más cosas se pueden tocar? Podemos cambiar un poquito la orientación del entorno, ¿vale? Para que no esté, digamos, orientado al 100% con el norte. Y un poquito el mapa también, si así lo deseáis, ¿vale? Aparte de la exposición, que yo os decía que era quizá lo más interesante para tocar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que os gustaría comentar? ¿Vale? Si queréis hacernos llegar algún tipo de preguntas, de dudas, podéis hacer tanto a la dirección que aquí tenéis, rodrigo@magnil.com, como a la general de soporte, que es tech.eu@magnil.com, ¿vale? Agradeceros vuestra asistencia, espero que os haya resultado interesante y bueno, nos vemos en próximos eventos, ¿vale? Gracias, hasta otra.